Aquellos que es imposible que ocurra esa situación o Ajá. que no nos interese si pasa o no pasa, no ocurre nada. Aquella condición o aquella combinación que por alguna situación física o del propio sistema o de la aplicación no puede ocurrir, no se va a presentar. Esas van a ser las condiciones irrelevantes. Entonces, de aquí en adelante vamos a analizar que todos los problemas van a tener combinaciones que sí van a ocurrir, y en esas combinaciones vamos a tener casos que nos interesa que enciendan o que activen un dispositivo, que serán los unos, y otras combinaciones en las cuales no deben activar o encender un sistema y van a dar ceros. Y vamos a tener las condiciones irrelevantes, es decir, que aquellas que no se van a presentar y que por lo tanto al no presentarse, pues no es necesario definir un valor en la salida. Insisto, se marca como una incógnita, como una X, y lo que vamos a ver el día de hoy es cómo me sirven esas X o esos términos irrelevantes para poder encontrar una ecuación más simple. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a pasar al pizarrón y vamos a ver ahora cómo se hacen los enlaces utilizando esas condiciones irrelevantes. Y si me dicen, por favor, de la tabla que vimos en el último ejercicio, eran dos funciones de salida, si no mal recuerdo. El problema 19, uno es para una lámpara y me parece que el otro es para una alarma. Sí, del 12 al 15 eran irrelevantes. Ok. Entonces, vamos a simplificar esas funciones de esa tabla de verdad. Bueno, para empezar, ¿cómo se expresaría? Ahí tenemos dos funciones, ¿verdad? Una función le llamamos primero a la primera salida función de una luz, si no me equivoco. Y esa función de la luz, ¿qué tiene más? ¿Tiene más ceros o tiene más unos? Unos. Unos Tiene más unos, o sea, tiene poquitos ceros. 3 ceros. Pues Sí, solo vamos, tres. para que no sea muy extensa la expresión, vamos a usar maxitérminos. Vamos a decir que esa función de la luz son los maxitérminos o los ceros en qué combinaciones. 0, 1 y 4. Ok. Y a continuación vamos a expresar los términos irrelevantes como X. Y entonces ahí son las combinaciones 12 al 15. ¿Ok? Entonces, esto es lo que significa ahora representar una función de esta manera. Maxitérminos en 0, 1 y 4 y o irrelevantes en las combinaciones del 12 al 15. Y la otra función que teníamos, la otra salida, es la de la alarma, si no me equivoco, ¿verdad? Ahí, ¿qué tiene más ceros o unos? Bueno, vamos a hacerla con mini términos. Vamos a usar una y una. La segunda salida que sea con mini términos. ¿Cuáles de combinaciones serían los mini términos? En el 3, Ajá. 7, Sí. 7, 8, 9, 10 y 11. Ok, del 9 al 11. Y bueno, pues las irrelevantes son las mismas. Aquí voy a hacer un cambio. Puede ser que les representen como una X. La otra opción es que les pongan una Y. Eso significa irrelevante. Así que para que conozcan las dos maneras de representarlo.
Puede ser una X o una Y, ambas indican condiciones irrelevantes. Bien. Y es el problema 19, aquí para continuar con el diagrama. Ok. Vamos al mapa. Vamos al mapa primero de la función de la luz. Nuestras variables eran, ¿cuáles? A, B, C, D. Sí. Ok. Ok, aquí entonces, maxi términos en 0, en 1, en 4, irrelevantes del 12 al 15. Bien. En este primer mapa, ¿qué enlaces puedo hacer? 0 y 1. 0 y 1. Y 0 y 4. Enlace 1. Y el otro entonces puede ser el 0 y el 4. Enlace 2. ¿Me falta por enlazar algo? No. No, pues ya terminé. Y en este caso las X no las utilizo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ya terminé de enlazar mis maxitérminos y las X no me sirvieron para hacer enlaces más amplios. Por ejemplo, si esta X, 12 y 13 hubiesen estado aquí abajo en 8 y en 9, si las hubiera utilizado para que este enlace que originalmente aquí era de 2, si las X hubiesen estado aquí, los enlazaba con las 2X de abajo y hubiese formado un enlace de 4. Ahí es donde debo usar los irrelevantes, cuando me sirven para que mis enlaces sean más amplios. Pero en este caso, podemos ver que termino de enlazar los maxitérminos y las X no me sirvieron para hacer los enlaces más amplios. Entonces, simple y sencillamente no las utilizo. No las voy a enlazar tampoco. Alguien a lo mejor puede pensar, si enlazamos las 4X, no tiene caso. ¿Por qué? Porque aquí veo que mi ecuación o mi función ya está resuelta con dos enlaces, con dos términos. Si yo hago enlazar a los irrelevantes y lo agregara, le estaría agregando un tercer término que no es necesario, porque ya los ceros ya están enlazados. Eso es lo que me interesa, que todos los ceros estén enlazados. Entonces, ¿cuál es la regla con los irrelevantes? Los irrelevantes se van a utilizar siempre y cuando me sirvan para que mis enlaces sean de mayor número de celdas y con ello me permita reducir más variables. Pero si no me sirven para formar enlaces más amplios, simple y sencillamente no los voy a utilizar. ¿Y qué es lo que está pasando en el momento en que no los utilizo? Que entonces a estas X las estoy considerando que no son ceros. Las estoy considerando que son unos y por eso no se usaron en este mapa. Y es entonces aquí en el mapa en donde estas X van a tomar su valor final. Como en este caso no las utilicé, quiere decir que las estoy considerando unos y entonces esta función o este resultado, si ustedes arman el circuito, se van a dar cuenta que en las combinaciones del 12 al 15,
estas X les van a dar unos porque no se usaron para enlazar con los maxi términos. Y bueno, pues este mapa, ¿cómo va a quedar? La función que activa la luz, en este caso sería, para el enlace negro, a ver, vamos a preguntar el resultado. Le vamos a preguntar a Itzela y de Zárate. Sería A Sí, y B más o por. más B Más B, ajá, más C. correcto. Por el enlace 2. Sería A Sí, más C sí, más D. correcto. Gracias, Itzel. Entonces, pues este es el resultado de este mapa y de esta primera función. ¿Alguna pregunta? En dado caso de que hubiéramos ocupado alguna de las X, por ejemplo, de que existieran en 8 y 9, y Ujú. 4, ¿no? Ajá. En ese caso, si hubiesen sobrado los dos, nada más, pues no se ponen esos dos y se ocupan los otros como si fueran 0. Así es. Si los irrelevantes los uso para enlazar, por ejemplo, aquí me hubieran servido para enlazar, los irrelevantes que enlacé los estoy considerando ceros, me van a dar 0 en el circuito. Ah, ok. Y los que no se utilizaron se consideran unos y van a dar unos al final en la tabla, en el circuito. Ah, ya. Ok. Vale. Entonces, por eso les decía, en la tabla de verdad, los irrelevantes se quedan como incógnitas, como X. Y es aquí en el mapa donde toman su valor definitivo. Si se utilizan en los enlaces o no se utilizan, es lo que definirá su valor final de 1 y 0 al armar el circuito. Ah, vale. Gracias, profe. Veamos ahora la siguiente función de salida. La alarma en este caso. Ahí vamos a sustituir ahora los maxi términos, los mini términos, en 3, 7 y del 9 al 11. 9, 10, 11 y los irrelevantes del 12 al 15. A ver, ahora, ¿cómo podemos enlazar? Porque ahí podemos observar que sí nos van a servir los irrelevantes para hacer enlaces más amplios. Uno podría ser 3, 7, 15 y 11. Así es, toda la columna. Toda esta columna, mi enlace 1. Después podríamos hacer un enlace de 4, 9, 13, 15, 4, perdón, 9, 13, 15, 11. Ajá, estos 4. Nuestro enlace 2. Y nos falta un 1.
por enlazar. Se puede hacer ahí también de 4. Ok, 15, 14, 11 y 10. así es. Y este sería el enlace 3. Y ya terminamos, porque ya enlazamos todos los mini términos. Lo que debemos terminar de enlazar son los mini términos, los unos, o los maxi términos, los ceros. No importa si hay irrelevantes que quedaron sin utilizar. Recuerden, estos que no se utilizaron, por ejemplo aquí, este irrelevante en la combinación 12, como no se utilizó en los enlaces, quiere decir que lo consideramos al final un 0 en el mapa y nos va a dar un 0 al momento de armar el circuito. Pero los irrelevantes que sí utilizamos, que son el 13, el 14 y el 15, como los enlazamos con los unos, quiere decir que los estamos considerando mini términos también o unos. Estos tres nos van a dar un 1 al momento de armar el circuito. Pero no importa que no hayan enlazado todos los irrelevantes, los que no se utilizaron, los que no nos sirvieron para hacer más enlaces grandes, esos se van a tomar el valor contrario a lo que estamos enlazando. Y ahí termina nuestra simplificación. ¿Cómo queda la función? Bueno, la función en este caso para la alarma. Vamos a preguntarle ahora el resultado. Telles Zúñiga, Misael. ¿Me escucha o no me escucha? A ver, Janet Rocha Durán, por favor. El primero quedaría C por D. Ajá, el de color negro. C por D. Más. El segundo A por D. Correcto. Y el tercero A por C. Muy bien. Ahí está. Este sería el resultado de la simplificación de la reducción de la función. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, si nos dan una tabla de verdad, la pura tabla de verdad, ¿se puede identificar los valores no importan? ¿O se tiene que especificar en un problema? Bueno, si les dan la tabla de verdad, pues los no importa tienen que estar marcados como X. Y si es un problema, bueno, pues ahí son las condiciones o las combinaciones que no pueden ocurrir o que no pueden presentarse. Ok, bueno. Recuerden, para terminar este problema completamente, bueno, pues el siguiente paso es dibujar a partir de estas funciones reducidas, dibujar el diagrama de su circuito. Bueno, pues eso se los dejo de tarea. Y vamos a pasar ahora a un ejercicio donde vamos a aplicar un nuevo dispositivo. Estas imágenes, terminando la clase, las voy a subir ahí en Classroom. De hecho, me faltan por subir las de la clase pasada también. Pero quería terminar este problema para que tuvieran todas las imágenes ahí en
en la pizarra electrónica. Entonces, bueno, no importa si no lo anotaron, esto lo voy a subir en un ratito. Lo que interesa es que hayan entendido el concepto de cuándo se utilizan o no los irrelevantes en el enlace. Y el dispositivo que hoy quiero que veamos, este nuevo dispositivo, es el display de 7 segmentos. ¿Qué es un display de 7 segmentos? Bueno, un display de 7 segmentos es, en esencia, un paquete de LEDs, es un arreglo de LEDs, nada más que en lugar de que sean los LEDs del encapsulado redondito, que comúnmente utilizamos, que conocen, estos LEDs son alargados en forma de una barra. De hecho, tienen esta forma, los segmentos se colocan de esta manera. Y aquí vamos a identificar cada segmento con una letra. Entonces, siempre se comienza el etiquetado con el segmento que se encuentra en la parte superior. Este va a ser siempre identificado como el segmento A. Y después continuamos como si fuera el giro de las manecillas de un reloj, el sentido de giro de las manecillas. Este será el segmento B, el segmento C, el segmento D, el segmento E, el segmento F, y el segmento central se le llama segmento G. También se suele incluir un punto. Y bueno, pues las terminales que presenta este dispositivo igual corresponden a cada una de las terminales del segmento correspondiente. De hecho, su forma de conectarse es a través de resistores. Debe llevar, al ser LEDs, debe llevar una resistencia limitadora en cada una de sus terminales. Igual vamos a tener los segmentos A, B, C, D, E, F, G, hasta el punto. También vamos a incluirlo aquí. Y suelen tener una terminal común. Ahora bien, existen dos tipos de display dependiendo de la forma en que internamente estén conectados pues los LEDs. Si todos los LEDs tienen conectados en común a una misma terminal, el cátodo, se les llama display de cátodo común, que sería un arreglo como el siguiente. Es decir, yo tengo aquí la entrada, aquí está el LED del segmento A, después el LED del segmento B, el LED del segmento C, etcétera, hasta el último. Todos estos LEDs conectan internamente a la terminal común el cátodo. Por eso se le llama display de cátodo común. Para que este display funcione o para que este display encienda los segmentos, pues se conecta como lo han hecho con los LEDs, el cátodo
se manda al negativo de la fuente, a tierra, y si yo quiero encender, bueno, pues mando un 1, un voltaje positivo, y en ese momento el LED enciende. Si no quiero que encienda, pues le mando un 0. ¿Sí? Entonces, un 1 aquí, en la terminal de entrada, enciende, le mandan un 0, apagado. Es lo que han hecho con los LEDs hasta ahora. Las resistencias limitadoras, pues deben ser las que hemos estado utilizando de 220 o 330 ohms. Pero puede cambiar la disposición de las conexiones. Y entonces resulta que en lugar de que el cátodo sea la terminal común, podemos tener el caso contrario. Podemos tener esto, que la terminal de entrada sea el cátodo, y la terminal común corresponda a los ánodos. Cuando tenemos esta conexión, entonces se le llama display de ánodo común. Y entonces aquí, para que encienda, ¿cómo tendríamos que conectar? Sería BCC. Ajá. Aquí el positivo, el ánodo, pues igual que acá, tiene que recibir un voltaje positivo. Entonces, para que encienda, se manda a más BCC, a positivo. Y entonces, para que encendiera este lado, debería estar a tierra. ¿Eso qué significa? Que hay que mandarle un 0. Cuando le mandemos un 0 en el cátodo y el ánodo está en BCC, en ese momento el LED va a encender. Si nosotros le mandamos un 1, pues entonces el 1 significa que es voltaje BCC, voltaje de la fuente, y si las dos terminales de LED están al mismo voltaje, pues no hay conducción y entonces va a estar apagado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando compren un display de 7 segmentos, ustedes tienen que especificar qué tipo de display quieren comprar. Si es un display de cátodo común, entonces va a encender con unos. Cuando le apliquen unos, ahí va a encender el segmento y se van a apagar con ceros. Pero si compran un display de ánodo común, tomen en cuenta que es lo contrario. El display de ánodo común enciende con ceros, se apaga con unos. Es como si aquí tuvieran un inversor. Hagan de cuenta, cuando compran un display de ánodo común, es como si compraran el caso negado. Enciende con ceros, se apaga con unos. Es la lógica contraria. Entonces, bueno, ¿cómo funciona? Vamos a diseñar ahora un circuito que nos permita mostrar aquí, por ejemplo, números. Vamos a diseñar un circuito que nos permita mostrar los números del 0 al 9, ¿ok? Y entonces a ese circuito le vamos a llamar convertidor o decodificador, mejor dicho. A ese circuito le vamos a llamar decodificador BCD
a 7 segmentos. Ese circuito decodificador BCD a 7 segmentos significa que es un circuito que va a tener 4 entradas binarias y va a tener una salida para cada uno de los segmentos del display. De hecho, pues de este lado tiene que estar el display. Entonces va a tener 7 salidas. Una para cada segmento. Las 7 salidas pues van a ser A, B, C, D, E, F, G. Las entradas les podemos llamar entrada 0, entrada 1, entrada 2, entrada 3. Y aquí, como les decía, a esto se le va a llamar BCD. Vamos a enviar números solamente del 0 al 9. ¿Qué significa esto de BCD? Bueno, en inglés, cuando encuentren que les mencionan el BCD, significa Binary Code to Decimal o binario codificado en decimal. ¿Sí? Es decir, que solamente vamos a trabajar con los números decimales del 0 al 9, pero representados en binario. Y para representar esos números del 0 al 9, pues necesitamos 4 bits de entrada. Entonces, lo que ahorita vamos a diseñar es este circuito. Un circuito que recibe en binario números del 0 al 9 y nos va a entregar en las salidas las combinaciones para que esos números ya los podamos visualizar en un display. ¿De acuerdo? A este circuito que se encarga de transformar esos números binarios a la representación del display se le llama decodificador BCD a 7 segmentos. ¿Está claro entonces lo que va a ser nuestro circuito? Sí. Ok. Sí. Bueno, tomo la foto del pizarrón y vamos a pasar entonces ahora a construir la tabla de verdad de este circuito. Entonces, la tabla de verdad quedará de la siguiente manera. Vamos a tener las entradas en decimal, que les vamos a llamar I3. Bueno, en lugar de I, les voy a llamar B. Bit 3, bit 2, bit 1, etc. Para que sea más fácil de relacionar. Bit 3,
bit 2, bit 1, bit 0. Recuerden, bit 0 significa porque este bit es el menos significativo. Se multiplica por 2 elevado a la 0. El siguiente bit 1 porque se multiplica por 2 elevado a la 1. El siguiente por 2 elevado a la 2 y así sucesivamente. Este subíndice representa la potencia base 2 por la cual se multiplica ese bit para encontrar su equivalente en decimal. Y entonces son 4 entradas, pero vamos a tener 7 salidas. La función A, la función del segmento B, la del segmento C, la del segmento D, la del segmento E, la del segmento F y la del segmento G. Y entonces pues va a ser una tabla con muchas salidas aquí. De hecho, pues voy a tener que borrar también aquí abajo. Y bueno, entonces ahí voy incluso a representar aquí de una vez los números como se mostrarían en el display. Entonces, por ejemplo, el 0, pues sería de esta manera. El 1 generalmente son los dos segmentos que están del lado derecho. El 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí viene una cuestión. Como estamos trabajando en decimal, en esas combinaciones o en estas combinaciones de entrada solo se van a presentar cuando es BCD. Cuando estamos hablando de BCD, solamente se van a presentar estos números del 0 al 9. Las combinaciones del 10 al 15 nunca van a ocurrir en BCD. Y entonces ya de entrada, pues estas combinaciones, ¿qué significan? ¿Qué les vamos a asignar en las salidas si nunca van a presentarse? Solamente vamos a tener del 0 al 9. Muy relevantes. Irrelevantes, así es. Del 10 al 15, en todos, lo que vamos a tener son X. Y bueno, pues aquí entonces recuerden, cada que les mencionen la palabra BCD, significa que solamente van a usar números o van a representar números del 0 al 9. No se van a presentar las demás combinaciones. Estas combinaciones en binario del 0 al 9 son las que se van a usar. Y bueno, pues ahora hay que llenar la tabla con los valores de salida. Y eso va a depender de qué? Pues de lo que queremos que encienda o se apague en el display.
Vamos a considerar que el display que estamos usando es de cátodo común, ¿ok? Si es de cátodo común, ¿qué significa? ¿Que enciende con qué? Con unos. Con unos. Entonces, aquí, para este primer caso, vamos a recordar la nomenclatura. El segmento A es el más alto. Después el segmento B, C, D, E, F y G. Si yo quiero mostrar el 0, cuando reciba 0, 0, 0, 0 en las entradas, quiero que el display muestre el 0, ¿qué deben enviar las salidas al display? Unos de 0 a F. Digo de A a F. Unos en todas las salidas. Excepto el G. Excepto el segmento G, que va a estar apagado. Luego, para el 1. B y C. B y C encendidos. Y todos los demás apagados. Y así sucesivamente con cada una. A ver, vamos a ir preguntando. Acosta Caudillo. ¿Me escuchan? Sí. Ok, por favor, para la combinación el 2, ¿qué nos debería dar las salidas? Para mostrar el número 2. Para mostrar el 2. Ajá. ¿Qué segmentos deben encender y cuáles debe apagar el circuito? La verdad, no sé, todavía estoy bien confundida al respecto, profe. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la duda? El circuito va a recibir esto en binario, 0, 0, 1, 0. Este es el 2. Y lo que queremos es que envíe a las terminales del display una combinación que nos permita encender estos segmentos para mostrar ese número. Ajá, es que cuando explicó lo del display, bueno, perdí un poco la señal de mi internet, entonces no le pude prestar como que atención del todo, porque se iba y venía la señal, entonces por eso. Ah, bueno, pues va de nuevo. Aquí este display, estos son los segmentos. Si es de cátodo común, lo que tengo que aplicar en las terminales de los segmentos para que enciendan, si es de cátodo común, le tengo que aplicar unos. Si no quiero que enciendan, le tengo que enviar ceros. Entonces, aquí, cada una de estas salidas es una terminal del segmento. Si yo quiero mostrar el 2, por ejemplo, tienen que encender ¿qué segmentos? El A, el B, el D, y el D, E y el G. Entonces, en esas salidas, tengo que enviar unos. En A, okay. B, luego D, D, G, F y G, ¿no? No, sería A, B, D, E. Y el G. F no debe encender y el Ajá, G, el G. sí debe. Ah, Y los ok. demás apagados, ¿ok? Sí, sí, sí. Ah, bueno, a ver, fíjate entonces ahorita con los demás para que no le pierdas la pista, por favor. Sí, profe. A ver, el siguiente. Reyes Domínguez. Sí, profe. Para el número 3, ¿qué segmentos debe encender? Sería AB, Sí. CD y CD G. y G, ok. Gracias. Para el número 4, le vamos a preguntar a May Valdés. Sí, prof.
Sí, para el número 4, ¿qué segmentos debe encender? B, Sí, C, sí, G G. Y nos falta uno. y F. F, correcto. Los demás apagados. Para el número 5, a ver, Luis Ángel Córdoba. Para el 5 sería A, Sí, C, ajá, D, sí, F sí, y G. ok. Mesa González, Iván, el número 6, por favor. Sí, profe. Sería prendido A, Sí, C, sí, D, sí, E, sí. F y G. De hecho, todos, excepto Sí, excepto el B. Muy bien, gracias. A ver, el siguiente. Hernández Sepúlveda. Sí, profe, aquí estoy. Por favor, el 7. ¿Qué segmentos se encienden? Se tenía que encender el A, Ajá, el B sí, y el C. ok. O también la de en medio, si quieren. También, si quieren, pueden hacer el 7, pero si no, generalmente es nada más con A, B y C. Ah, ok. Ujú. El 8, el más difícil, ese yo lo resuelvo. Tienen que encender todos. Y el 9, le vamos a pedir a José Fausto, por favor. Sí, profe, se enciende el A, Sí, el B, sí, el C, sí, el F ajá, y el G. correcto. Algunos a veces también incluyen el D, en este caso no lo estoy incluyendo. Puede haber algunas variantes para representar los números, pero bueno, lo importante es que entiendan el concepto. Y entonces, pues aquí pueden ver, ya nos quedó la tabla de verdad para el display. Profe, ¿Sí? perdón, pero para el 9 el E no se enciende. A, B, C. Ah, sí, el E debe estar F y apagado. G. Ajá. Ajá, así es. Ahí está. Sí. Y también Y el G. entonces, perdón, También el G. el G debe estar encendido. Ese es el que debe estar en 1, sí. Ahí está. Ahora sí ya quedó. Bien. Entonces, ahí ya tenemos nuestra tabla de verdad para un circuito que recibe datos del BCD, datos del 0 al 9 en binario, y nos va a permitir mostrar esos números en un display. Porque obviamente el usuario común y corriente, las personas, pues no van a leer los resultados en binario, ¿verdad? Tienen que observarlos de una manera, pues, que sea entendible para nosotros, para todas las personas. Ese es el principal uso del display, que podamos desplegar los números, pues, en una forma clara y no necesariamente en binario, que es el lenguaje de nosotros como ingenieros en electrónica. Bueno, este circuito para resolverlo, ¿cuántos mapas se tienen que resolver? 7. 7 mapas, así es, jóvenes. Manos a la obra, por favor. A trabajar, este es el ejercicio de hoy. Hagan sus mapas. Hagan estos 7 mapas. Encuentren los resultados. Y bueno, checamos los resultados.
Les voy a dar los resultados de las funciones reducidas en Classroom para que lo verifiquen al final, pero ahorita resuelvan los mapas. Y aquí ya van involucrados pues también los términos irrelevantes. Es con mini términos, ¿verdad, profe? Ahora sí que pueden resolverlo de la forma que más les convenga. Bueno. Vean qué es lo que les conviene usar, en dónde utilizarían menos enlaces, con mini términos o con maxi términos. Está abierto para que lo resuelvan como a ustedes les convenga o elijan. Más, y de una vez para que no trabajen doble, sus mapas de este ejercicio del display, háganlos bien, bonitos, en limpio, con los enlaces muy claros, en colores, porque esos mapas son los que van a subir en la tarea de ejercicios, que ahorita estoy editando y modificando, ¿de acuerdo? Entonces, resuelvan, por favor, bien bonitos esos mapas, porque les van a tomar foto y son los que van a subir para que los revise como parte de los ejercicios de mapas de Karnoff. Ok.
Prof, ¿Sí? tenía duda del ejercicio 7 de los ejercicios que dejó de mapa de Carnage. Ajá. ¿Qué pasó? Y es que son 4 entradas y pide los maxi términos del 0 al 6, 10, 11, 14 y luego del 16 al 22. Ah, pues falta una Pero variable. ¿esos serían irrelevantes o No, o sea, porque... ahí en el 7 falta una variable. Me faltó anotar la variable V, que debe ser la más significativa. Deben ser 5 variables, ¿ok? Ok. Ese es el detalle. Sí, falta una variable ahí. Ok. Gracias, prof. ¿Verdad?
Cuando terminen de obtener los 7 mapas, me escriben en el chat, por favor, para saber cómo van avanzando y a qué velocidad. Profe, tengo una duda. ¿Sí? En caso de que todo el mapa pudiera estar en unos o ceros, ¿qué pasa? Pues es una constante. O sea, si todo el mapa está en unos, quiere decir que la función todo el tiempo es igual a 1. Ok. O si está en ceros, pues igual. O sea, es una función que se reduce a 0. Es una conexión directa a BCC o a tierra. Ok, gracias.
Bien, para quienes ya terminaron con los mapas del decodificador, bueno, pues ya pueden entonces revisar la tarea que les dejé, que publiqué en Classroom sobre los ejercicios de reducción de mapas. Ahí ya indiqué, ahora sí, cuáles son los mapas que tienen que enviar. En el caso del decodificador de 7 segmentos, todos tienen que enviar los 7 mapas. Y de acuerdo a la letra con que inicie su apellido paterno, ahí estoy indicando en la tarea cuáles son los ejercicios restantes que deberán adjuntar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, chequen esa tarea, por favor. Hay que entregarla más tardar el miércoles. Y para quienes ya terminaron con los mapas del decodificador, pues hasta aquí llegaríamos en la clase del día de hoy.
alguna duda, alguna pregunta, pues yo aquí sigo en línea todavía hasta la 1. Profe, en términos de suma de productos o de producto de sumas, Ya les dije, como les resulte más, para ustedes más sencillo, no hay problema. ahorita que los estaba haciendo me di cuenta que bueno, sí cambia bastante en cuanto a resultados, el número de compuertas que se usaría. Ujú. Pues todo depende de cuántos enlaces hayas realizado. Entonces, ahí lo recomendable es generalmente cuando haya menor número de enlaces es lo que conviene, porque son menos términos en la ecuación. Una pregunta, profesor. ¿Sí? Si, por ejemplo, hago las 3 primeras funciones con maxitérminos y las otras con minitérminos, no hay problema, ¿verdad? No, no hay problema. Vale. No hay problema. Por eso les digo, lo dejo a la libertad que ustedes elijan con cuáles términos les resulta más sencillo o que a ustedes lo visualizan más sencillo. Yo finalmente voy a resolver los mapas y ya si hay algún detalle les haré saber en las observaciones de la tarea. Bueno, profe, gracias. ¿Ya me puedo retirar? Sí, si ya terminaste tus 7 mapas, adelante. Y si Vale, no, gracias. Hasta si no, luego. hasta la 1.